Para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. El sonido de la bofetada resonó por toda la elegante sala de la casa familiar en las lomas de Chapultepec, mientras María Elena Vázquez se tambaleaba hacia atrás, con la mejilla ardiendo y lágrimas de humillación corriendo por su rostro. A los 38 años, había regresado a la mansión donde había crecido después de que su esposo muriera en un accidente automovilístico, buscando el consuelo y apoyo de la familia que creía que la amaría incondicionalmente. Sin embargo, lo que había encontrado era una realidad brutal que la había destrozado durante los últimos 6 meses. Sus propios hermanos, Rodrigo y Fernando Vázquez, habían conspirado sistemáticamente para robarle la herencia que legítimamente le correspondía, utilizando su vulnerabilidad emocional y su inexperiencia en asuntos legales para manipular documentos y transferir propiedades a sus nombres. «Ya basta de tus berrinches, María Elena», gritó Rodrigo, el hermano mayor de 45 años, cuyo rostro enrojecido por la ira contrastaba dramáticamente con su traje de diseñador italiano. Papá dejó muy claro en su testamento que nosotros, como hombres de la familia, somos los únicos capacitados para manejar los negocios familiares. Tú eres solo una mujer viuda sin educación empresarial que no entiende nada sobre inversiones o propiedades. Sus palabras eran como puñales envenenados que se clavaban directamente en el corazón de María Elena, quien había confiado ciegamente en sus hermanos durante toda su vida. Fernando, de 42 años y tradicionalmente el más tranquilo de los 3 hermanos, observaba la escena con una frialdad que helaba la sangre. «María Elena, tienes 2 opciones», le dijo con una voz mecánicamente calmada mientras se ajustaba los gemelos de oro de su camisa. «Puedes aceptar la pequeña mensualidad que hemos decidido darte para tus gastos básicos y vivir tranquilamente en el departamento que hemos designado para ti, o puedes continuar con estas escenas dramáticas y encontrarte completamente sola en la calle». La mansión de estilo colonial que había sido el hogar de su infancia ahora se sentía como una prisión opresiva. Los techos altos decorados con molduras barrocas, los pisos de mármol de Carrara que habían presenciado décadas de celebraciones familiares y los jardines perfectamente manicurados donde había jugado de niña ahora parecían burlarse de su situación desesperada. Carmen, la empleada doméstica que había trabajado para la familia durante más de 20 años, observaba desde las sombras con una expresión de dolor que reflejaba su impotencia para defender a la niña que había ayudado a criar. Rodrigo. «Fernando», suplicó María Elena con una voz quebrada por la emoción. «Somos hermanos. Crecimos juntos en esta casa, compartimos los mismos padres, las mismas memorias de infancia. ¿Cómo pueden tratarme así? ¿Cómo pueden robarme lo que papá quería que fuera mío también?» Su pregunta desató una risa cruel de Rodrigo, quien se acercó amenazadoramente hacia ella. «¿Hermanos?», Don se burló mientras encendía un puro cubano que costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. «Querida hermanita, aparentemente nunca entendiste tu lugar en esta familia. Papá te toleraba porque eras bonita y podía casarte bien, pero ahora que enviudaste y regresaste como una carga económica, las cosas han cambiado. Esta familia tiene un patrimonio de más de 500 millones de pesos que proteger, y no vamos a permitir que una mujer histérica lo ponga en peligro con sus decisiones emocionales». Lo que María Elena no sabía en ese momento era que sus hermanos habían estado planeando esta traición desde mucho antes de la muerte de su padre, don Aurelio Vázquez, quien había construido un imperio empresarial en el sector inmobiliario que incluía centros comerciales,
desarrollos residenciales de lujo y terrenos industriales por todo el centro de México. Rodrigo y Fernando habían falsificado documentos, sobornado funcionarios públicos y manipulado testigos para crear una versión del testamento paterno que prácticamente la eliminaba de la herencia familiar. Esa noche, mientras yacía en la pequeña habitación de servicio donde sus hermanos la habían relegado después de quitarle su suite principal, María Elena tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Con las mejillas aún ardiendo por las bofetadas recibidas y el corazón lleno de una determinación férrea que nunca había conocido, juró en silencio que algún día se vengaría de la humillación y el robo que había sufrido. No tenía idea de que la venganza llegaría de la manera más inesperada posible, ni que los secretos familiares que estaban a punto de salir a la luz transformarían completamente el equilibrio de poder en la familia Vázquez. Carmen se acercó sigilosamente a su habitación después de medianoche, llevando una bandeja con té de manzanilla y un sobre amarillento que había estado escondiendo durante meses. «Niña María Elena», susurró con la voz llena de cariño y complicidad, «hay cosas que sus hermanos no saben, cosas que su papá me confió antes de morir. Este sobre contiene información que podría cambiar todo». Mientras María Elena abría el sobre con manos temblorosas, se preguntó qué secretos habría guardado su padre, y si esos secretos serían suficientes para darle la justicia que tanto anhelaba. Pero estaría preparada para las consecuencias de desafiar a hombres que habían demostrado ser capaces de cualquier crueldad para proteger su poder y riqueza. Durante las semanas siguientes, María Elena descubrió gradualmente la verdadera magnitud de la traición de sus hermanos y comenzó a comprender la compleja red de mentiras y manipulaciones que habían construido para despojarla de su herencia legítima. El sobre que Carmen le había entregado contenía copias de documentos originales que su padre había guardado en una caja de seguridad secreta, incluyendo el testamento auténtico que establecía claramente que María Elena debería recibir el 40% de todos los activos familiares, una cantidad que ascendía a más de 200 millones de pesos. Pero los documentos revelaron algo aún más inquietante. Rodrigo y Fernando habían estado desviando fondos de las empresas familiares durante años, utilizando cuentas bancarias falsas y sociedades fantasma para ocultar millones de pesos que habían robado del patrimonio que legítimamente pertenecía a los tres hermanos. Su padre había descubierto parte de estas irregularidades antes de su muerte, pero había muerto antes de poder tomar medidas legales contra sus propios hijos. «Niña María Elena», le confesó Carmen una tarde mientras limpiaban juntas los platos en la cocina. «Su papá me contó muchas cosas durante sus últimos días. Estaba muy preocupado por lo que Rodrigo y Fernando estaban haciendo con el negocio. Me dijo que había contratado a un investigador privado para que documentara todas las transacciones sospechosas. La revelación de que existía un investigador privado con evidencia adicional llenó a María Elena de una esperanza que no había sentido en meses. El investigador, un hombre de 50 años llamado licenciado Raúl Herrera, había estado esperando durante meses una oportunidad para entregar su informe completo a alguien de la familia que no estuviera involucrado en el fraude. Cuando María Elena finalmente lo contactó, utilizando el número telefónico que Carmen había encontrado entre los papeles secretos de su padre, Herrera le reveló una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. «Señora Vázquez», le explicó durante su primera reunión en un café discreto del centro de la ciudad, «sus hermanos no solo han estado robando dinero de las empresas familiares, también han estado utilizando propiedades de la familia como garantía para préstamos personales que han usado para financiar inversiones riesgosas en el extranjero. Si esas inversiones fallan, toda la fortuna familiar podría perderse para pagar las deudas.
Los documentos que Herrera había recopilado durante meses de investigación discreta pintaban un cuadro devastador de incompetencia y avaricia. Rodrigo había perdido más de 50 millones de pesos en un esquema de inversión fraudulento en Costa Rica, mientras que Fernando había gastado cantidades similares en un casino en Las Vegas, aparentemente con problemas serios de ludopatía que había mantenido ocultos de toda la familia. Pero hay algo más, continuó Herrera, algo que podría ser la clave para recuperar todo lo que le han robado. Abrió una carpeta adicional llena de fotografías y documentos bancarios. Su padre, previendo que algo así podría suceder, transfirió secretamente varios activos importantes a cuentas que solo usted puede accesar. Hay propiedades, inversiones y efectivo por un valor de aproximadamente 150 millones de pesos que están esperando que usted los reclame. La revelación de que su padre había previsto la traición de sus hijos varones y había tomado medidas para proteger a María Elena llenó su corazón de una mezcla de gratitud póstuma y determinación renovada. Su padre había demostrado amarla y confiar en ella de maneras que nunca había expresado abiertamente durante su vida, y ahora le había dado las herramientas necesarias para defenderse contra la crueldad de sus hermanos. Sin embargo, acceder a esos activos secretos requeriría una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. Rodrigo y Fernando habían demostrado ser despiadados en sus métodos, y María Elena sabía que si descubrían que ella tenía acceso a recursos financieros significativos, escalarían su campaña de intimidación y posiblemente recurrirían a medidas aún más extremas para mantener su control sobre la fortuna familiar. Licenciado Herrera, le dijo María Elena con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, necesito que me ayude a planificar no solo la recuperación de mis activos, sino también la exposición completa de lo que mis hermanos han estado haciendo. Quiero que enfrenten las consecuencias legales de sus acciones y quiero que toda la sociedad de México City sepa qué tipo de hombres son realmente. Herrera sonrió con una expresión que mezclaba admiración profesional y satisfacción personal. Señora Vázquez, creo que subestimó gravemente el carácter de su hija cuando decidieron tratarla como una víctima indefensa. Tengo exactamente el plan que necesitamos, pero requerirá paciencia, precisión y una considerable cantidad de valor personal de su parte. Lo que María Elena no sabía era que su padre había dejado una sorpresa final que ni siquiera Herrera había descubierto completamente. Una cláusula secreta en su testamento auténtico que establecía que si alguno de sus hijos intentaba defraudar a los otros, perdería automáticamente su derecho a cualquier herencia y sus activos serían redistribuidos entre los hermanos restantes. La activación de esta cláusula no solo le daría a María Elena acceso a su herencia legítima, sino que potencialmente le transferiría el control de toda la fortuna familiar. Los siguientes meses serían los más desafiantes y transformadores de la vida de María Elena, pero también serían el periodo durante el cual se convertiría de víctima en vengadora, utilizando la inteligencia, la determinación y los recursos que sus hermanos nunca habían sospechado que poseía. Pero estaría preparada para las batallas legales, emocionales y sociales que tendría que librar para reclamar no solo su dinero, sino también su dignidad y su lugar legítimo en la sociedad mexicana. La transformación de María Elena de víctima humillada a estratega decidida comenzó en serio cuando Herrera le presentó un plan integral que requeriría varios meses de preparación cuidadosa, pero que prometía no solo restaurar su posición financiera, sino también exponer públicamente la corrupción de sus hermanos, de una manera que arruinaría permanentemente sus reputaciones. En los círculos empresariales y sociales de México City, el primer paso fue establecer discretamente el acceso a los activos secretos que su padre había reservado para ella.
Utilizando documentos bancarios que habían estado guardados en cajas de seguridad en 3 bancos diferentes, María Elena pudo recuperar gradualmente el control de propiedades, inversiones y cuentas que sus hermanos no sabían que existían. La cantidad total era aún mayor de lo que Herrera había estimado inicialmente. Casi 200 millones de pesos en activos líquidos y propiedades inmobiliarias estratégicamente ubicadas. Mientras sus hermanos continuaban tratándola como una carga económica dependiente de su caridad, María Elena utilizó discretamente parte de estos recursos para contratar al mejor bufete de abogados especializados en derecho corporativo y familiar de toda la capital mexicana. El equipo legal, dirigido por la licenciada Patricia Mendoza, una mujer de 50 años, con reputación de ser implacable en casos de fraude familiar, comenzó inmediatamente a construir un caso legal que no solo recuperaría la herencia robada, sino que también buscaría daños punitivos por el sufrimiento emocional y la difamación que María Elena había experimentado. Señora Vázquez, le explicó la licenciada Mendoza durante una de sus reuniones semanales en las elegantes oficinas del bufete en Santa Fe, tenemos evidencia más que suficiente para procesar criminalmente a sus hermanos por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Pero mi recomendación es que utilicemos esta evidencia estratégicamente para negociar desde una posición de fuerza absoluta. El plan de Mendoza era brillante en su simplicidad y devastador en su efectividad potencial. En lugar de iniciar inmediatamente procesos legales que alertarían a Rodrigo y Fernando sobre la fuerza de la posición de María Elena, utilizarían los próximos meses para documentar aún más evidencias, mientras permitían que sus hermanos continuaran cavando su propia tumba legal con transacciones financieras cada vez más desesperadas para cubrir sus pérdidas anteriores. Mientras tanto, María Elena había comenzado discretamente a reconstruir su vida social y profesional, utilizando parte de sus recursos recién recuperados. Se inscribió en un programa ejecutivo de administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, donde rápidamente demostró una aptitud natural para los negocios que había heredado de su padre, pero que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar debido a las expectativas tradicionales sobre el papel de las mujeres en su familia. Sus profesores quedaron impresionados por su capacidad analítica y su comprensión intuitiva de estrategias financieras complejas. Señora Vázquez, le comentó el doctor Carlos Ruiz, profesor de finanzas corporativas, tiene un talento excepcional para identificar oportunidades de inversión y evaluar riesgos. ¿Ha considerado establecer su propia empresa de consultoría financiera? La sugerencia plantó una semilla que comenzó a germinar en la mente de María Elena. ¿Por qué limitarse a recuperar lo que sus hermanos le habían robado cuando podría usar sus nuevos conocimientos y recursos para construir su propio imperio empresarial? Uno que eventualmente podría superar incluso el legado de su padre. La oportunidad para la venganza llegó de manera inesperada cuando Fernando, desesperado por cubrir sus deudas de juego, intentó hipotecar secretamente la mansión familiar sin el conocimiento de Rodrigo. El banco que procesaba la hipoteca, siguiendo procedimientos estándar, solicitó la documentación completa de propiedad, lo que reveló inmediatamente las discrepancias entre los documentos falsificados que Fernando había presentado y los registros oficiales de propiedad. Señora Vázquez, la llamó Herrera con urgencia una mañana de martes. Fernando cometió un error fatal. Intentó hipotecar la casa familiar, pero el banco descubrió que los documentos de propiedad han sido alterados. Ahora están exigiendo una auditoría completa de todos los activos familiares. Esta era exactamente la oportunidad que habían estado esperando. La auditoría bancaria revelaría automáticamente todas las irregularidades que Rodrigo y Fernando habían estado ocultando,
proporcionando evidencia oficial e indisputable de sus actividades fraudulentas. Más importante aún, la auditoría también revelaría la existencia del testamento auténtico y los activos secretos que María Elena había estado acumulando discretamente. «Es hora de atacar», le dijo la licenciada Mendoza cuando se reunieron para planificar la fase final de su estrategia. «Tenemos toda la evidencia que necesitamos, y ahora sus hermanos están en su momento más vulnerable. Propongo que presentemos simultáneamente demandas civiles y penales, mientras también hacemos pública toda la información sobre sus actividades fraudulentas». María Elena sintió una mezcla de nerviosismo y emoción anticipada. Después de meses de planificación cuidadosa y preparación estratégica, finalmente había llegado el momento de confrontar a los hombres que habían abusado de ella, tanto física como emocionalmente, que la habían robado, humillado y tratado como una ciudadana de segunda clase en su propia familia. «Licenciada Mendoza», respondió con una voz que llevaba una autoridad que nunca había poseído antes, «proceda con el plan completo. Quiero que mis hermanos enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, y quiero que toda la sociedad mexicana sepa exactamente qué tipo de hombres son». Lo que no sabía era que la revelación pública de este escándalo familiar sería solo el comienzo de una transformación que la convertiría en una de las empresarias más respetadas y poderosas de México, y que la venganza que había planeado cuidadosamente resultaría ser menos satisfactoria que el éxito personal que construiría sobre las ruinas de la traición de sus hermanos. El momento culminante de la venganza de María Elena llegó con la precisión de una operación militar perfectamente coordinada. En una mañana de jueves, que comenzó como cualquier otra en la mansión de las Lomas de Chapultepec, Rodrigo y Fernando desayunaban tranquilamente en el comedor principal, revisando los periódicos financieros y planificando sus actividades del día, sin tener la menor idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente a su alrededor. A las 9 en punto de la mañana, cuando los hermanos se preparaban para salir hacia sus respectivas oficinas, sonó simultáneamente el timbre de la puerta principal y sus teléfonos celulares. Los visitantes en la puerta eran agentes de la Procuraduría General de la República, acompañados por auditores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que las llamadas telefónicas eran de periodistas de los principales diarios financieros del país, solicitando comentarios sobre las acusaciones de fraude que acababan de ser hechas públicas. «¿Rodrigo Vázquez y Fernando Vázquez?», preguntó el agente principal mientras mostraba su identificación oficial. «Tienen órdenes de arresto por los delitos de fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y evasión fiscal. También tenemos órdenes de cateo para registrar completamente esta propiedad y confiscar todos los documentos relacionados con las empresas familiares Vázquez». La expresión de shock absoluto en los rostros de sus hermanos fue más satisfactoria de lo que María Elena había imaginado cuando observaba la escena desde la ventana del segundo piso. Rodrigo, que siempre había proyectado una imagen de control absoluto e invencibilidad, se veía repentinamente como un hombre viejo y frágil, cuya arrogancia había sido reemplazada por terror puro. Fernando, por su parte, comenzó inmediatamente a protestar su inocencia con una histeria que solo confirmaba su culpabilidad. «Esto es un error terrible», y gritaba Rodrigo mientras los agentes le leían sus derechos. «Somos una familia respetable. Nuestro padre construyó este negocio legalmente. Nunca hemos cometido ningún crimen.
Sus protestas sonaban huecas incluso para él mismo, especialmente cuando los auditores comenzaron a sacar cajas llenas de documentos falsificados de su oficina personal. Lo que más impactó a los hermanos no fue solo el arresto, sino la revelación gradual de que María Elena había sido la arquitecta de su caída. Cuando la licenciada Mendoza llegó a la mansión, acompañada por representantes de los medios de comunicación más importantes del país, Rodrigo y Fernando finalmente comprendieron que la hermana indefensa, a quien habían maltratado durante meses, había demostrado ser más inteligente, más fuerte y más estratégicamente sofisticada que cualquiera de ellos. Señores Vázquez, anunció la licenciada Mendoza con una satisfacción profesional evidente. Mi clienta, la señora María Elena Vázquez, ha presentado demandas civiles y penales contra ustedes por un total de 500 millones de pesos en daños, incluyendo la recuperación de todos los activos que fraudulentamente sustrajeron de la herencia familiar, más daños punitivos por el abuso físico y emocional que infligieron sobre ella. La conferencia de prensa que siguió fue transmitida en vivo por las principales cadenas de televisión mexicanas, convirtiendo el escándalo de los hermanos Vázquez en una sensación nacional. María Elena, vestida con un elegante traje de diseñador que reflejaba su nueva posición como empresaria exitosa, habló con una autoridad y dignidad que contrastaban dramáticamente con la imagen de víctima indefensa que había proyectado durante meses. Durante toda mi vida, declaró frente a las cámaras, creí que la familia era lo más importante en el mundo. Mis hermanos me enseñaron que estaba equivocada. Me enseñaron que algunas personas, sin importar cuán cercanas sean por sangre, son capaces de traicionar, robar y abusar de quienes confían en ellas. Pero también me enseñaron que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, y que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre encuentra una manera. Los meses siguientes trajeron una cascada de revelaciones que destruyeron completamente las reputaciones de Rodrigo y Fernando en los círculos empresariales y sociales de México. La investigación oficial reveló que habían robado más de 200 millones de pesos de las empresas familiares durante un periodo de 5 años, utilizando una red compleja de sociedades fantasma y transacciones falsas, que demostraron un nivel de sofisticación criminal que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Rodrigo fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude agravado y lavado de dinero, mientras que Fernando recibió una sentencia de 10 años por los mismos delitos. Más devastador para ellos que las sentencias de prisión fue la humillación pública y la pérdida completa de su posición social. Sus esposas los abandonaron inmediatamente después de los arrestos, llevándose a sus hijos y solicitando divorcios que les otorgaron la mayoría de los activos personales que no habían sido confiscados por el gobierno. María Elena, por su parte, utilizó los recursos recuperados y los conocimientos empresariales que había adquirido para establecer su propia empresa de inversiones inmobiliarias, Vázquez Elena Desarrollos, que rápidamente se convirtió en una de las firmas más respetadas y rentables del sector. Su enfoque en desarrollos habitacionales accesibles para familias de clase media, combinado con su reputación de integridad absoluta en todas sus transacciones, atrajo tanto a inversionistas como a compradores que valoraban su historia de superación personal. 5 años después del día en que había sido abofeteada por última vez en la mansión familiar, María Elena se había convertido en una multimillonaria por derecho propio, con un patrimonio personal que superaba el de su padre en su momento de mayor éxito. Había comprado de vuelta la mansión familiar en una subasta pública, pero la había convertido en un centro de refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, una decisión que consideraba la venganza más perfecta contra la memoria de lo que había sufrido en esos mismos pasillos. Carmen,
Le dijo una tarde, mientras tomaban té en el jardín, que una vez había sido escenario de su humillación. ¿Crees que papá estaría orgulloso de lo que he logrado? La empleada doméstica, que ahora era la directora administrativa del centro de refugio, sonrió con el cariño de alguien que había visto crecer a María Elena desde niña hasta convertirse en una mujer extraordinaria. Niña, María Elena. Respondió con la sabiduría de sus 60 años de vida. Su papá siempre supo que usted era especial. Lo que sus hermanos le hicieron fue terrible, pero también le dio la oportunidad de descubrir la fuerza que siempre tuvo dentro. Su venganza no fue solo recuperar su dinero, fue demostrar que el amor propio y la dignidad valen más que cualquier herencia. Mientras observaba a las mujeres que ahora encontraban refugio y esperanza en lo que una vez había sido su prisión personal, María Elena reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. La traición de sus hermanos, aunque dolorosa, había sido el catalizador que la había transformado de una mujer dependiente en una empresaria poderosa y en una defensora de otras mujeres que habían enfrentado abuso y traición similares. Rodrigo y Fernando, ahora cumpliendo sus sentencias en prisiones de máxima seguridad, ocasionalmente le enviaban cartas suplicando perdón y pidiendo ayuda financiera para sus familias. María Elena leía estas cartas pero nunca las respondía, no por crueldad, sino porque había aprendido que el perdón verdadero a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias completas de sus decisiones sin interferencia. No, es extraordinario cómo a veces las traiciones más dolorosas se convierten en los regalos más transformadores, enseñándonos fortalezas que nunca supimos que poseíamos y abriéndonos caminos hacia destinos que jamás habríamos imaginado posibles.